Estamos de vuelta en Cosa Pública 2.0 y vamos de nuevo a la línea telefónica ahora para saludar y agradecer a Luis Enrique González, director de la organización FM4, esta organización dedicada a la atención de población migrante aquí en el estado de Jalisco y bueno, conocedor de este fenómeno, de esta crisis migratoria que está presente en el país desde hace años. Enrique González, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes a ti, a tu radioescuchas. Muchísimas gracias por tomar esta llamada, Luis Enrique González. Bueno, en un contexto en que por un lado en Palacio Nacional en este momento hay una reunión de alto nivel entre el presidente López Obrador y altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, en un contexto donde hay una nueva caravana migratoria, el éxodo de la pobreza que está partiendo desde Chiapas y pretende llegar al norte del país para llegar a Estados Unidos, y un fenómeno pues que sigue creciente. Pues me gustaría conocer tu opinión, Luis Enrique. ¿Estamos en un momento de intensificación de una crisis migratoria? Pues me parece que se ha estado prolongando, Rubén. Yo creo que esta intensificación de los flujos migratorios, yo creo que ya tenemos más de 2 décadas que poco a poco han ido incrementando y ampliando su magnitud, pero al mismo tiempo de esa misma intensidad se han ido precarizando las condiciones en las cuales las personas se están movilizando por la región, ¿verdad? Pues entendiendo esto de una manera, en un contexto geopolítico, esta región de los flujos mesoamericanos hacia Norteamérica, insisto, creo que no es novedoso. Lo que sí son novedosas son las estrategias que está generando los estados nacionales, particularmente México y Estados Unidos, para detener, contener y deportar a esta población, ¿no? Entonces, lo que estamos observando con esta caravana, como la denominas, la caravana de la pobreza, pues son personas en situación de movilidad humana que han estado en procesos de inmovilidad en el estado de Chiapas, que hoy en día Chiapas podemos considerarlo un estado cárcel de la población en situación de movilidad, porque a partir de el involucramiento de los 3 órdenes de gobierno y de las instancias de seguridad, impiden que las personas se movilicen. Por una parte, traten de salir, pero por otra también hay un estado de excepción que están viviendo muchas de ellas, porque las instancias que gestionan la política migratoria y de protección internacional, que son el Instituto Nacional de Migración y particularmente la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, pues no están colapsadas y no se dan abasto para justo substanciar procedimientos de protección hacia esta población, lo que significa en la práctica que no los dejan transitar ni salir del estado, pero tampoco llevan a cabo procedimientos apegados a derecho que tendrían que hacer, ¿no? Entonces, justo lo que hacen es generar estos escenarios de precarización de las... Sí, Luis Enrique. Perdimos el contacto con Luis Enrique González. Vamos a volver a intentar restablecer el contacto con Luis Enrique González, el director de esta organización FM4. Muy duras sus declaraciones, prácticamente un estado cárcel allá en Chiapas, con estas detenciones y la participación de los 3 órdenes de gobierno, y también una altísima participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas de contención. Bueno, voy a volver mientras restablecemos contacto a la nota en la que le contaba que durante la conferencia de prensa de la mañana López Obrador habló sobre lo que esperaba de su encuentro con el secretario de Estado Antony Blinken y Mayorkas. Ya estamos de vuelta, Luis Enrique, contigo. Sí, no sé en dónde me quedé, pero te decía que justo trataba de dar un contexto de por qué la gente se está movilizando a partir de las caravanas, y te decía que por una parte hay un muro de contención institucionalizado, ¿no? Que son a través de los 3 órdenes de gobierno que impiden que las personas se movilicen, particularmente desde este estado, que insisto, es un estado cárcel ya, Chiapas, y se les impida movilizarse. Pero por otro lado, las propias instancias que se supone tendrían que estar protegiendo a esta población, realizando procedimientos de protección internacional, que es la Comar y el INM, tampoco están haciendo su chamba. Exactamente. Lo que en la práctica en la práctica esto hace que las personas estén pues en un estado de excepción, ¿no? En términos administrativos de su estatus. Entonces,
todo eso los orilla pues a tomar este tipo de determinaciones, Rubén, de congregarse y lanzarse a hacer una caravana para intentar llegar a muchos de ellos a la Ciudad de México, que son los que están comentando. ¿Y por qué a la Ciudad de México, Rubén? Pues porque en un país centralizado institucionalmente se piensa que pues al llegar a las oficinas centrales de la Comar o del INM, pues los van a tener que atender de manera más expedita que lo que está Así pasando, es. ¿verdad? Luis Enrique, Entonces es un poco así. Ajá. así de grave es la situación. ¿Chiapas es un estado cárcel? Claro, así, yo creo que incluso no tendríamos por qué utilizar otro sustantivo, o sea, es una cárcel, y lo comento porque, insisto, el aparato de seguridad de los 3 órdenes de gobierno en ciudades como Tapachula está generando estos procesos de inmovilidad, ¿no? Donde las personas, por múltiples retenes, quien ha tenido experiencia de viajar, por ejemplo, a Tapachula, te puedes dar cuenta que para llegar a la ciudad de Tapachula, vía terrestre, si tú vuelas a Tuxtla, por ejemplo, y llegas de Tuxtla, en el aeropuerto de Tuxtla a Tapachula, por lo menos, Rubén, son entre 5 a 7 retenes, donde en cada uno de ellos actúa en coadyuvancia el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Porque justo lo que se está buscando es que la gente no se movilice, se quede ahí, ¿verdad? Y otro dato que también es relevante, el 70% de las solicitudes de reconocimiento de condición de refugiado, Rubén, que se generan a partir de la Comar, el 70% están ancladas al estado de Chiapas. Exacto. Y dentro de esta, digamos, desde la de la antropología jurídica, desde cuando uno analiza el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, uno observa que parte de la narrativa legal es que tú no puedes abandonar el Estado, Rubén, si iniciaste tu procedimiento, hasta en tanto concluya tu trámite. Pero en un escenario donde hay tantas solicitudes, y con esto también te doy otro dato, vamos a cerrar este año con 140,000 solicitudes, Exacto. Rubén, Es cuando el en el más año alto, ¿no? 2000 es el más alto, y paulatinamente, a partir de que se generó en México el reconocimiento constitucional del derecho al asilo en el artículo 11 y la ley secundaria, que fue en el 2012, y su reglamento, en México el 2013 se presentaron alrededor de 1,000 solicitudes, Rubén, y finalizando este 2023, 140,000. O sea, tú tienes pues un aumento exponencial Exponencial, de así las es. solicitudes, pero ahí te va el dato perverso. El aumento al presupuesto de la Comar ha sido ínfimo, porque al final, que es un poco la crítica y este doble rasero del discurso que se tiene cuando se habla de la protección de las personas migrantes en México, porque al final es falta de voluntad política. Tú tienes a una gran cantidad de personas solicitando protección internacional, pero tienes una institución rebasada, Rubén, Claro. que ni siquiera puede responder y dar trámite a esa solicitud. Y luego ahí te va otro proceso que también es parte de la norma y de la cual yo siempre me escandalizo. La ley sobre refugiados, asilo político y protección complementaria y su reglamento establece, Rubén, que el encargado de los procesos de integración local de las personas refugiadas, una vez que el estatuto se le reconoce, es la Comar. Entonces, imagínate que aparte tiene la encomienda legalmente, de aparte de reconocer a quién es refugiado o no, tendría que generar procesos de integración para que estas personas tuvieran una vida digna en el país, cuando ni siquiera puede llevar a cabo las solicitudes. Claro, O sea, están totalmente rebasadas las instituciones, pero también no hay voluntad política, y además en este contexto todas las cifras van al alza, ¿no? También hay récord en cifras de detenciones por de parte deportación. y de deportación. Luis Enrique, pero qué se puede esperar de la reunión, por ejemplo, que está ocurriendo en Palacio Nacional en este mismo momento entre el presidente, otros altos funcionarios del gobierno mexicano y altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, encabezados por Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano? Pues me imagino, un poco siguiendo la narrativa que ha tenido este régimen respecto al fenómeno de la movilidad humana y la protección internacional, pues que van a hacer un ajuste de tuerca sobre estos procesos de contención y securitización, ¿no? Porque México, bueno, ustedes han dado cuenta de ello,
México ha aceptado, digamos, todas las determinaciones que Estados Unidos ha impuesto respecto al control migratorio de la población, ¿no? O sea, ustedes recordarán cuando en su momento, antes de la pandemia de COVID-19, cuando México firma los acuerdos de tercer país seguro con el entonces presidente Donald Trump, en el 2019, de enero del 19 a enero del 21, estuvo este programa de NPP o los protocolos de protección a migrantes, ¿no? Que determinaba que las personas no podían entrar a Estados Unidos a realizar un procedimiento de asilo y tendrían que esperar en la frontera de México hasta en tanto tuvieran su cita con el juez de asilo, lo cual significó que en esos 2 años alrededor de 65,000 personas, Rubén, estuvieron a lo largo de la frontera norte, ¿no? Ahora, y eso fue una aceptación violentando el derecho internacional, porque entonces son personas que solicitaban protección en Estados Unidos, pero que se encontraban en México. Y en México no tenían un estatuto regular ni ninguna protección jurídica y estaban, insisto, en otro estado de excepción. Ahora, con la eliminación del título 42 que se dio ya este año y el establecimiento del título 8, México está actuando de la misma forma que pasó con el NPP, porque ahora Estados Unidos determinó que las personas para poder ingresar a su país lo tienen que hacer a través de una aplicación que se llama CBP One, que es una aplicación que está en tu teléfono celular y tú como persona migrante tienes que poner tu información personal, datos de la persona con la que vas a llegar a Estados Unidos y a partir de eso solicitar una cita para que te arroje en alguno de los 5 puntos fronterizos y te presentes. Pero ¿qué pasa con estas personas que están esperando a que llegue su cita? Pues es que se está generando ahora también un tapón de inmovilidad en la frontera norte de esta población, la cual está viviendo como vivieron las personas con el NPP, la mismo estado, porque no hay un estatus jurídico de protección que les estemos dando, pero están en México, ¿verdad? Y así vemos esos campamentos de precarizados, ¿no? De migrantes precarizados. Claro, y eso es algo que México convalida, Rubén. O sea, México está convalidando esta violación por ejemplo, a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que señala que cualquier persona que ingresa a algún país que ha firmado esta convención tiene por ley que este Estado proveerle un procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y no generar esto. O sea, cualquier persona que quisiera, dado que Estados Unidos es signatario de esta convención, podría entrar de manera irregular y solicitar en ese momento que se le inicie un procedimiento de asilo sin necesidad de ninguna cita de nada. Pero, ¿no? como dices, México está sirviendo pues entonces a la política migratoria que está dictando Estados Unidos. Completamente. ¿Por qué? O sea, eso es un poco, o sea, que tú me preguntas, ¿qué espero? Pues yo espero que se siga precarizando más las condiciones de tránsito de esta población, ¿verdad? Terrible. Porque realmente en la práctica hay este discurso de por una parte en momentos se dice bienvenidos migrantes, pero en la práctica se generan estas determinaciones administrativas para que la gente no pueda continuar, ¿verdad? Así es. Luis Enrique, nos quedan pocos minutos, solo un tema muy importante es que ayer que hablábamos para pactar la entrevista me decías que también, pues evidentemente se nota este flujo migratorio aquí en Guadalajara, en concreto en FM4, ¿cómo ha crecido? ¿Cuál ha sido, digamos, el flujo migratorio que han estado atendiendo actualmente? Sí, pues en el último mes, por ejemplo, y te comenté que justo el día 24 de diciembre, ahora sí que de manera alegórica llegaron los peregrinos, ¿verdad?, al albergue. Sí. Teníamos en ese momento alrededor de 90 personas y en un lapso de 5 horas de ese 24 llegaron al albergue casi 60, ¿no? Entonces terminamos entre 145 y 150 personas durmiendo en el albergue cuando somos un albergue con capacidad de 105 camas, ¿verdad? Tuvimos que dormir a las compañeras en el comedor con colchonetas una vez que terminamos la celebración de Navidad, ¿no? Y que justo venían, la mayor parte de ellas, bajo un flujo, o sea, creo que eran parte de una de las avanzadas de estas mini caravanas que se han estado desplazando a lo largo del país, insisto,
pues por lo menos después de, digamos, al segundo año de la pandemia COVID-19, que se empezó a generar estos procesos de movilización como más fuerte, ¿no? Entonces recibimos a ese contingente, ¿no? Donde obviamente, pues, el Estado, o particularmente el área metropolitana, pues solamente nos tiene a nosotros, a los albergues, Rubén, Sí. al albergue del refugio del padre Alberto Ruiz en el Cerro del Cuatro, a las compañeras vicentinas que están ahí en la venta del astillero, a la casa Scalabrini que está en la zona industrial. Es decir, pues somos los espacios que, salvo uno que es el albergue Cadipsi administrado por el gobierno de Guadalajara, somos los únicos espacios para atención de esta población, ¿verdad? Y el dato que nos das del 24 de diciembre, pues indica que sigue creciendo este flujo. Pues te agradecemos, sí. Luis Enrique, que nos hayas tomado la llamada esta tarde para hablarnos de este fenómeno tan importante, y si nos permite seguimos en contacto contigo, porque como bien indicas, creo que a veces se visibiliza alguna caravana, pero no es que emerja en ese momento, sino que el flujo es permanente, es continuo, y a veces nos olvidamos de esto, ¿no? De que es una condición estructural. Sí, y además invitar, Rubén, gracias por el espacio de ustedes, siempre solidarios hacia todas las causas sociales, invitar a tus radioescuchas a que se acerquen a alguno de todos estos albergues. Claro que en sí. Tlaquepaque, el albergue El Refugio, Casa Scalabrini, las compañeras vicentinas, ahí en la venta del astillero, en 4 Paso Libre, también GDL Sur, al que atiende a personas deportadas. Hay varios espacios que pueden llegar y colaborar. Ser solidarios, colaborar con su tiempo, donativo o también donativo en metálico, ¿verdad? Claro. Y gracias a esa voluntad y solidaridad seguimos funcionando todos estos espacios, ¿no? Muchas gracias, Luis Enrique González, por atender esta llamada. A ti, Rubén, y recordar que ningún ser humano es ilegal. Así es, por supuesto. Muchas gracias de nuevo por recordarlo, como siempre. Luis Enrique González, director de la organización FM4, que, como ya nos platicaba, atiende población migrante muy pesimista, pues, y coincido con Luis Enrique González de lo que cabe esperar de la reunión que tendrá el presidente y otros funcionarios del gobierno mexicano con funcionarios del gobierno de Estados Unidos sobre este tema migratorio. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 este miércoles 27 de diciembre.